Somos el grupo 3 y el tema a tratar es métodos de valoración de los recursos naturales. El grupo está conformado por Dueñas Macías Jr., Leones Lord Luis, Solórzano Rivas José, Valdés Mera María, Vera Vélez Jr. Introducción. Los recursos naturales están constituidos por componentes bióticos y abióticos y representan la fuente básica de provisión de materias primas, natural y no transformada, que son necesarias para la existencia humana. Algunos de estos elementos están habitualmente distribuidos desigualmente en el planeta, segregados o asociados entre sí, y son el producto de la naturaleza misma de la Tierra. La naturaleza ha provisto al ser humano de refugio y alimento, así como también ha constituido un medio de relaciones entre individuos y entre sociedades. En efecto, los ecosistemas y la economía han generado múltiples formas de interdependencia. Ejemplo de esto es que la base de la economía, la producción primaria, está condicionada por determinados factores ecológicos y a su vez los ecosistemas se transforman constantemente, alonados en parte por el crecimiento económico. Machín y Casas afirman que la valoración económica de los recursos naturales es importante en la búsqueda de desarrollo sustentable. En términos económicos, el usuario de los recursos naturales tenderá a no tratarlo como un bien gratuito. Esto debido a que su objetivo será el mantenimiento del flujo de beneficios provenientes de los bienes y servicios proveídos por ellos. Todos los métodos de valoración ambiental parten de un punto en común: tratar de representar las preferencias de los individuos. De este modo se trata de medir los beneficios ambientales por lo que realmente la gente desea ese beneficio. El principal problema de este tipo de enfoque es la ausencia de mercados reales para la mayor parte de beneficios y costes ambientales. Para la sociedad, el desafío medioambiental consiste en encontrar los niveles óptimos de contaminación que surgen de comparar los beneficios que deriva la sociedad de las actividades que generan contaminación con los costos sociales que la contaminación genera, bajo los lineamientos generales del proceso de globalización de la economía. Pareciera ser que el desarrollo sustentable reflejara una utopía ideológica de ecólogos y ambientalistas, siendo solo posible con el cambio radical de los modelos económicos mundiales. El método de valoración contingente. Según Riera 2005, fue a finales de 1950 que apareció este método, el mismo que desde sus inicios ha tenido varias denominaciones como la estimación de preferencias, mapas de indiferencias, estimación hipotética de la curva de la demanda y el método de la encuesta. A finales de 1970 se le denominó como el método de valoración contingente. A lo largo de los años 60 y 70 se realizaron numerosas aplicaciones de este método, las que a menudo estaban orientadas a la comprobación de posibles eventos y a la propuesta de soluciones para mitigarlos. El método de valoración contingente consiste en averiguar los cambios en el bienestar de las personas ante cambios hipotéticos de un bien o servicio ambiental, el cual ha sido aplicado para obtener la valoración económica de áreas naturales que cumplen una función de recreación en la función de utilidad familiar. El método se distingue por ser el único método directo o hipotético. En otras palabras, este método, a diferencia de los anteriores, indirectos u observables, tienen como objetivo que las personas declaren sus preferencias con relación a un determinado bien o servicio ambiental, en lugar de realizar estimaciones sobre la base de conductas que se observan en el mercado. El método de valoración contingente es el único que permite calcular el valor económico total de un bien o servicio ambiental, dado que es capaz de estimar tantos valores de uso como de no uso, siendo estos últimos los responsables de su gran difusión debido a que ningún otro método puede capturarlos. Según la Universidad Iberoamericana 2013, el método de valoración contingente se ha convertido en un instrumento importante utilizado para estimar los beneficios de grandes proyectos de inversión
orientados a mejorar bienes y servicios no comercializados en el mercado. Es particularmente recomendado en la captura del valor de no uso de bienes y servicios ambientales. En las últimas décadas se han elaborado un número importante de estudios orientados a estimar los beneficios de proyectos a través del cálculo de la disposición a pagar de los hogares. Para hacer una valoración es necesario incorporar elementos de juicio dentro de los procesos de toma de decisiones, que tiene que ver con la asignación y prevención de los daños de los recursos naturales, que generalmente son pérdida de bienes sociales. Las herramientas de valoración deben incorporar métodos de información de otras disciplinas con fundamento en sistemas de valores. Disposición a ser compensado versus disposición a pagar. Se trata de averiguar cómo puede cuantificarse en términos monetarios el cambio en el bienestar que supone la modificación en las condiciones de oferta de un bien. El método de valoración contingente mide la disposición a pagar o a ser compensado en términos de variación compensatoria o variación equivalente. Existe una controversia entre la elección entre la disposición a ser compensado y la disposición a pagar de la persona a la hora de utilizar este método. El primero se refiere a la cantidad mínima de dinero que estaría dispuesto a aceptar el individuo por dejar de consumir el bien. La segunda se refiere al cuál es la máxima cantidad que el individuo estaría dispuesto a pagar por disfrutar del bien. Método y aplicación. El método de valoración contingente consiste en el uso de encuestas, que contienen un cuestionario estructurado en el que se pregunta a las personas beneficiadas o perjudicadas por un determinado proyecto. ¿Cuántos estarían dispuestos a pagar por obtener un determinado beneficio o por evitar la experimentación de un perjuicio de carácter ambiental? Dichas encuestas pueden ser realizadas de manera personal, telefónica o por correo. Una vez establecido el medio, se procede a elaborar el diseño de la muestra que permitirá obtener la información requerida. Fases del método de valoración contingente. Existen 9 valoraciones ambientales, que son: definición del objeto de estudio, delimitar con exactitud lo que se quiere investigar y se desea medir en unidades monetarias. Definiciones de la población relevante. Se le debe elegir con exactitud, ya que los resultados de la disposición a pagar agregados varían. Concretar los elementos de simulación de mercado. Se debe aproximar las encuestas lo máximo posible a los mercados reales. Definir la modalidad de la entrevista. Existen 3 opciones que se practican en esta modalidad, las cuales son las entrevistas personales, las llamadas telefónicas y las que se envían por correo electrónico. Seleccionar la muestra. Se procede a la selección de la muestra. Esta viene acompañada de la guía por el grado de fiabilidad, nivel de confianza y el margen de error. Redactar el cuestionario. Es importante una buena redacción para reducir los riesgos. Realizar las entrevistas. El investigador debe siempre reunirse con el grupo de encuestados para aclarar cualquier duda sobre el cuestionario. Explotar estadísticamente las respuestas. Para esto se utiliza un programa estadístico. Se definen las matrices y junto al programa escogido se procesan los resultados. Se debe poner atención a los índices estadísticos escogidos para el análisis, al igual que en las respuestas. Presentar e interpretar los resultados. El valor obtenido es solo una aproximación, pues claramente tendrá errores y no es exacta. Los valores de disponibilidad al pago está sujeta a un margen de error y al nivel de confianza. Modalidad de la encuesta. Se obtiene la valoración del individuo por un cambio de bienestar preguntándole a través de una encuesta directa. Dicha encuesta contiene las siguientes partes. Primero, se presenta la información relevante sobre el bien que se quiere valorar. Esta parte debe ser exacta, concreta y neutra. El encuestador se precisa claro en esta parte para luego evitar sesgos. Segundo, se describe la modificación que se desea realizar en el objeto de estudio, mencionando cuál es la situación inicial y el cambio que se va a efectuar. Se describe asimismo el mecanismo de pago y se pregunta por la disposición a pagar del encuestado. Se averigua las características socioeconómicas del encuestado, averiguando sus niveles de renta, edad, estado civil, nivel de instrucción, entre otras.
Es recomendable realizarlo al final para tener más confianza con la persona entrevistada. Los distintos tipos de encuestas. El método de valoración contingente consiste en el uso de encuestas que tienen un cuestionario estructurado en el que se le preguntan a las personas beneficiadas o perjudicadas por un determinado proyecto cuánto estarían dispuestos a pagar por obtener un determinado beneficio. A partir de ahí, evitar la experimentación de un perjuicio de carácter ambiental, las cuales estas encuestas serán realizadas ya sea personalmente, por llamadas telefónicas o a su vez por correo electrónico. La información contenida en la encuesta. La encuesta debe tener tres tipos de información. Información concerniente al servicio ambiental en cuestión, de manera de asegurarse que el encuestado conozca los beneficios que éste le genera y pueda identificar apropiadamente los problemas. Segundo, otro bloque que contiene información acerca de las alternativas sufridas para el servicio bajo el análisis. En este punto debe especificarse detalladamente cuál es el punto de partida, la magnitud y la modificación hipotética. Se incluye una serie de preguntas que tienen como objetivo revelar características socioeconómicas del encuestado, que se define de una función en la situación que se estudia. Ventajas y desventajas de los métodos de valoración contingente. El diseño cuidadoso de los mercados contingentes, llamados también hipotéticos o artificiales, da lugar a la obtención de datos en formas que se prestan al análisis directo usando modelos conceptuales. Los supuestos analíticos complejos y a veces realistas, adaptados en algunos otros métodos de inferencia, no son necesarios cuando se utiliza una valoración contingente bien diseñada. No es necesario identificar algún bien que se comercialice cuyos mercados ofrezcan evidencia que permita inferir el valor del bien que no se transa en el mercado. La mayor ventaja del método de valoración contingente es que permite evaluar valores de preservación y permite valorar una gran variedad de situaciones simuladas. No se necesita una infraestructura estadística importante para su análisis. Brinda resultados en unidades monetarias, lo que simplifica los cálculos. Permite definir el vehículo de pago, el cual es difícil de determinar de manera eficaz. Permite obtener un gran caudal de información que puede ser usado en otros estudios. Desventajas. Debido a que los valores generados responden a un escenario hipotético contingente, se podría temer que fuesen susceptibles de ser manipulados en forma estratégica por los entrevistados. La naturaleza hipotética representa una polémica entre un mercado real y uno creado bajo supuestos. Además, se corre el riesgo de que se generen sesgos de sobreestimación de la disponibilidad a aceptar o de subestimación de la disponibilidad a pagar por parte de los entrevistados. Los sesgos instrumentales surgen cuando existen problemas o errores en la manera que se plantea la encuesta o entrevista, que afectan la forma en que el entrevistado encara el problema y por tanto suministre la información sobre la DAP o DAA. Recomendaciones. La metodología de valoración contingente se debe aplicar por medio de entrevistas personales, antes que telefónicas. Si no es posible la aplicación personal, es preferible la realización de entrevistas telefónicas a las proporcionadas vía correo. En los estudios de valoración contingente se debe tratar de determinar la disposición a pagar por un futuro accidente antes de tratar de determinar la compensación mínima por un incidente que ya ocurrió. En la aplicación de estos estudios se debe aplicar un formato de pregunta tipo referendo, el cual hace referencia a preguntas que solo tienen un sí y un no como respuesta. Los estudios de valoración contingente deben empezar mostrando un escenario
permita al lector entender los efectos del programa bajo consideración. Se les debe recordar a los encuestados de la DAC por una mejora en el ambiente ambiental en estudios de reducir su renta futura. En caso de la existencia de bienes sustitutos para los comités, hay que hacerles saber al encuestado sobre su presencia. Por ejemplo, si a los encuestados se les está preguntando por una medida para regular o proteger algún área natural en particular, se les debería recordar que existen otras áreas naturales, las cuales necesitan la aplicación de estas medidas para seguir intactas. Incluir preguntas de validación en la encuesta para verificar si hubo comprensión y aceptación del escenario planteado por parte del encuestado para detectar variables socioeconómicas y de actitud a incluir en la encuesta, lo cual permita un mejor análisis de los resultados. ¿Cómo usar este método? Existen ciertos servicios ambientales en donde el valor de no uso es una parte significativa del valor total. Por ejemplo, el lado público y social del agua. Es la técnica más usada de la valorización ambiental, ya que puede llegar a calcular el valor aproximado de un recurso ambiental que no tiene mercado. También es una forma útil de agregar el valor individual, que crearía invertir en un proyecto público, por lo que al momento de hacer la evaluación de un proyecto se puede hacer la relación costo-beneficio, utilizando la valoración contingente. A continuación, veremos un ejemplo del método de valoración contingente, en lo cual consiste en una pequeña encuesta que se estructuró en 4 módulos, en la cual tenemos el primero, introductorio, destinado a conocer la opinión de los usuarios sobre el manejo de los residuos sólidos que realiza la empresa concesionaria, los problemas de los servicios de higiene urbana. El segundo, la actitud y grado de conocimiento del usuario en relación a los residuos sólidos. El tercero, destinado a la valoración económica propiamente dicha, en la cual se enfrentan los entrevistados a la pregunta de la disponibilidad a pagar con formato referente. El cuarto, dan a conocer las características de los encuestados, indagando sobre variables como por ejemplo el ingreso familiar, nivel cultural, formación académica, nivel de información sobre los problemas ambientales, entre otras características. Finalmente, del análisis de estos parámetros se determinó el beneficio económico familiar equivalente a 5,31 del valor de su precio,
mensuales por la realización del servicio de higienes urbanas en las ciudades altas. Las variables que se representan la mayor influencia en el DAC son el ingreso por grupos familiares y la duda del entrevistador con respecto a la obligación del gobierno respecto a la calidad de servicios y higienes urbanas. Conclusión. El conocimiento de los métodos de valoración económicamente ambiental nos permite conocer los beneficios que la sociedad atribuye a mejorar la calidad ambiental y los costos que los distintos niveles de intervención indican en el desempeño de los bienes y servicios ambientales. La acción de valorar económicamente el medio ambiente se da a través de la medición y cuantificación de la calidad ambiental debido a que los cambios que se producen generan alteración en el bienestar. Ningún método de valoración debe ser descalificado ni subestimado, pues su referente teórico constituye un aporte a la construcción de la integralidad.